Romero y Juan Pablo II es un ejemplo muy fuerte. Pero vos te referís al momento en que Monseñor Romero le entregó las carpetas y el Juan Pablo se lavó las manos o se limpió otra parte del cuerpo con con esas carpetas. Puede ser. Y cuando volvió es asesinado Monseñor Romero. Y cuando es asesinado cuando vuelve de la entrevista con Juan Pablo II. Y no es una casualidad. Sin duda, te pedí la aclaración porque es público que Juan Pablo II tenía un acuerdo de largo plazo con los Estados Unidos para operar, para favorecer el derrumbe del sistema comunista, y se puede entender que Estados Unidos es una dictadura, no solamente por lo que ocurrió después del atentado del 11 de septiembre del 2001, es una sociedad donde la democracia es un cuento chino. Sí. Por eso porque quería que hagas una precisión con respecto a eso. ¿Y cómo ves los primeros tiempos del papado de Francisco? Yo creo, lo veo muy interesante. Más, yo provengo de una familia católica, entonces tengo una formación católica. Lo que hay que entender, y muchas veces se confunde, es que los tiempos de la Iglesia, así como los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres, los tiempos de la Iglesia no son iguales a los tiempos de la política. La Iglesia se mueve de manera más lenta y de manera más dogmática. Ya, como decía antes, que hayan elegido un Papa de América es algo muy importante. Y la gestión de Francisco, digamos, ya el nombre, el hecho de que haya elegido el nombre de Francisco, un herético en algún momento, es muy significativo. Para quien no sabe, Francisco fue un hombre que allá por el siglo XI, planteó toda una forma de vida, de evangelizar, y una vida con los pobres y con la naturaleza distinta. Y va a dar inicio a lo que se conoce como las órdenes mendicantes también. Entonces, el hecho de haber elegido el nombre Francisco no es casual, nunca son casuales los nombres en la Iglesia católica. Y luego las políticas que tuvo en cuanto a la no tolerancia de la pedofilia, que era algo muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en el ámbito clerical. Por lo que se sabe, no hizo nada por desmantelar la jaula de las locas que anda cerca de su corte, que es un conjunto de obispos y curas que andan jodiendo siempre con cuánto chico anda cerca por ahí. No, pero ha descabezado, digamos, las cúpulas varias veces, lo cual no es poco, y volver a tratar temas como el que alguna vez tocó Juan Pablo I en cuanto al Banco del Vaticano y las cuentas del Vaticano, que le valieron más ni menos que la vida a Juan Pablo I, no es poca cosa. Entonces es un avance gradual, despacio, pero que muy prometedor, digamos, esperanzador en ese sentido. No deja de ser interesante. ¿Se puede decir entonces que el peronismo es una síntesis de la tradición judía, la tradición cristiana, y por alguna presencia de elementos de origen musulmán también en el peronismo? No estoy hablando de Menem. También de la tradición musulmana. De las primeras dos, seguro, no lo dudo. La tradición musulmana desconozco, la verdad, y sería interesante ver por qué. Yo no lo comparto, pero tampoco porque tengo tanto conocimiento como para decir sí o no. Pero
digo tradición judeocristiana por la historia misma del país. La tradición musulmana en el país no es tan fuerte. No voy a negar que está presente en los orígenes del peronismo. En el barrio del cual yo soy aborigen, en San Martín, había obreros de origen judío que eran del Partido Comunista y obreros de origen árabe que adherían al peronismo. Y el conflicto entre árabes y judíos está ligado al conflicto peronismo-antiperonismo desde antes que el peronismo fuera tal, desde la época que Perón era secretario de Trabajo y Previsión. Bueno, pero habría que hacer un trabajo más detallado sobre eso. Sin duda, yo tengo el recuerdo de eso, nunca profundicé en esa cuestión. Sí tengo imágenes que yo estuve el 20 de junio de 1973 y mientras íbamos caminando hacia Ezeiza había banderas de varios países árabes, llevados por peronistas que estaban. O sea, hay una presencia que habría que estudiar mejor de la tradición árabe e islámica dentro de la formación y el desarrollo del peronismo. Había un tipo que se llamaba Villalón, en la época que Perón vivía, que tenía vínculos con los países árabes también. O sea, Gaddafi era un libio peronista, por decirlo en palabras argentinas. Y en palabras de él también, él decía que Perón era su gran instructor, digamos, de la política. Y es verdad que el peronismo tuvo siempre muchas relaciones con los países no alineados. De hecho, Perón estaba invitado a la conferencia de Bandung en el 55, no llegó, pero una razón lógica. Y ¿Fue antes o después que cayera Perón? Fue después. Si no estoy equivocado, fue después. Y el mismo Helbar, que también tenía contactos ya en el 70 por todos lados, por los contactos y por las reuniones y acuerdos que hacen con los países de la OPEP, la Argentina no siente tanto, de alguna manera, el conflicto del petróleo en la década de los 70. Para decirlo en las palabras que te dije sobre los orígenes del peronismo, Helbar pertenece a la vertiente que en el 44 es judía, Partido Comunista y antiperonista, y que luego va modificando. De algún modo es un antecedente del Partido Comunista que ahora está en Unidos y Organizados. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando la llegada del peronismo en los 40 tiene eso, esa síntesis que yo hablaba en algún momento es eso, es la síntesis de los inmigrantes y del anarquismo y del socialismo, que a principios de siglo se ve, siglo pasado por supuesto, se ve en los sindicatos. Bueno, la síntesis de todo eso es el peronismo. Si nosotros tomamos que los primeros sindicatos son del final del siglo XIX, principios del XX, y el inicio del peronismo serían 43, 45, ¿quiere poner alguna fecha? El 17 de octubre. Bueno, sí, la fecha de nacimiento del peronismo es el 17 de octubre del 45. No es la fecha de gestación de una persona, igual que en lo biológico, para que vos nacieras hasta el día, algo tuvo que pasar antes para que vos puedas nacer ese día. El antes es la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Difusión, y si se quiere, el proceso de industrialización que comienza con la década del 30. Sí, pero y que va a ser mucho más fuerte luego con la llegada de Perón a la presidencia. Pongámosle una fecha, el 17 de octubre del 45. Esa es la fecha de nacimiento de la criatura. Perfecto. Pero del 1900 al 40, los primeros inmigrantes que habían venido ya habían tenido hijos y ya se habían asentado de alguna manera en la sociedad argentina. Entonces el peronismo lo analizamos desde
esa óptica vendría a ser una especie de síntesis de esas luchas anarquistas y socialistas del principio del siglo. Es relativamente aceptable, o sea, desde el punto de vista del socialismo, ellos, los socialistas, para decirlo en palabras de la actualidad, más winerianos, lo que dicen constantemente es que Perón se limitó a realizar las leyes que Alfredo Palacios había creado, como si fuera un demérito hacer algo concreto con leyes que ni siquiera habían sido aprobadas, como si fuera malo que se hayan aplicado esas leyes. Ahora, con respecto a los anarquistas, claramente los anarquistas son los que no quieren la existencia de ningún Estado. Y Perón creó un Estado con capacidad de intervención a favor del pueblo. O sea, no se puede decir que Perón sea continuador en ese sentido, y no debería serlo, porque en realidad Perón lo que quiso hacer son realizaciones concretas y tangibles, y vos no podés favorecer a un pueblo si no tenés un Estado con capacidad de intervención. O sea, Perón lo que hizo fue crear un Estado. Vos le hablas a un anarquista de un Estado y saca la pistola. No, eso por supuesto. Pero el grueso de los obreros antes del peronismo o eran anarquistas, sobre todo, y luego eran socialistas. Con el peronismo, la gran parte de la clase trabajadora se aglutina atrás del peronismo. Y una cosa, y yo creo que por eso hay una linealidad entre las luchas del anarquismo y las luchas del peronismo, o las reivindicaciones que luego va a dar el peronismo en el 40. En el cuerpo teórico, por supuesto, sí, hay disidencias totales. Y hay más, que después de que te termine de hablar vos te las voy a desarrollar. Por supuesto. Y en el caso del socialismo se me vienen a la mente dos pensadores muy importantes. Uno fue Manuel Ugarte, que si bien igual hay que reconocer que estaba peleado con Justo, y otro era... Y peleado a muerte. Sí, y peleado a muerte. Muy peleado. Y otro era Dickmann, ambos que, bueno, Ugarte tuvo conversaciones con Perón, es más viejo y ya era un hombre grande cuando el peronismo aparece en la Argentina. El caso de Dickmann no tanto, y le cuesta la expulsión del Partido Socialista directamente, el haberse pasado a las filas del peronismo o el haber concordado con medidas. En primer lugar, lo que dijo, tenemos que hacer un esfuerzo para comprender esto no es fascismo, ¿viste? Y Sí. le cayeron a como cuervos sobre él. De hecho, es una fuerza que no ha hecho ninguna autocrítica de los desvaríos que cometió desde Juan B. Justo, que negaba la necesidad de proteger la industria en el país, desde Alfredo Palacios, que fue partícipe o cómplice del golpe del 30, que fue embajador de la revolución autodenominada libertadora y en realidad fusiladora contra el peronismo, fue embajador en Uruguay de ese gobierno dictatorial y asesino de trabajadores y de militantes populares. No han hecho ninguna autocrítica de todo eso, salvo una pequeña fracción que se llama Socialismo para la Victoria. Pero yo, para ir cerrando, te quería señalar un aspecto fundamental que opone al peronismo con el anarquismo. El anarquismo es fuerte cuando el capitalismo no tiene nada que conceder a los trabajadores, se van a todo o nada, mientras que el peronismo, entre otras cosas, pudo dar la serie de derechos que le dio a los trabajadores porque había mucho para repartir, mucho para conceder, y no había en esa sociedad ningún margen para que los anarquistas pudieran desarrollarse. Sí, además se puede decir como análisis introductorio que el anarquismo nace en Europa en el siglo XIX, en un contexto de cambio que tras las revoluciones industriales y las oleadas liberales son una expresión ante
las condiciones represivas de la sociedad capitalista de ese entonces. Entonces, si uno lo analiza en ese contexto, la sociedad sin Estado, y ver al Estado como aquel que provoca estas represiones y demás, no puede ser tan errado, pero como una primer mirada. Luego habría que evolucionar, entre comillas, a un cuerpo teórico un poco más fundamentado, un poco más Sí, analítico. los anarquistas siguen planteando lo mismo. En la década del 30, cuando fue la revolución y la guerra civil en España, primero destruyeron el Estado y luego se vieron la necesidad de reconstruirlo para defender la revolución. Por eso son muy pocos, porque en realidad cualquier trabajador, cualquier persona que sufre carencias y que sufre la opresión más terrible de una sociedad capitalista, es lo que se va a discutir en Europa, en las elecciones que va a haber el 25 de enero en Grecia, cómo se sale de semejante miseria sin un Estado. Entonces los anarquistas no tienen respuesta a esos problemas. Y además, como dijo usted antes, en una sociedad capitalista, para bien o para mal, se debe administrar con un Estado. Lo administró para bien, a mi modo de ver, el peronismo en el 40, y lo administró para mal, y en esto no hay ninguna duda, totalmente diferente el periodo del 76, sobre todo el primer periodo de la Junta. Así es el Estado puesto al servicio de las minorías y para empobrecer a las mayorías. Muchas gracias. No, gracias.